Bendito sea el Señor, ¿verdad? Estamos aquí para poder sentir tal caricia. Gloria a Dios, amado. Les pido que se pongan sobre sus pies en el nombre del Señor y nos vayamos allá a 2 Samuel, capítulo 2 Samuel 9, versículo 3 al 9. Cuando el encuentro me regala un fuerte amén. Amén. 2 Samuel 9, versículo 3 al 9. Vamos a tratar de desarrollar este tema. El rey te mandó a llamar. Gloria a Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y su palabra dice de la siguiente manera. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré toda la tierra de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda tu casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Déjenmelo ya, hermano. Dios, vamos a orar. Padre, buen Dios que está en los cielos. Señor, gracias le doy por permitirme un día más estar en este lugar para hablar de tu palabra, Padre eterno. Pido, Señor, en esta hora de nuevo, Señor, sabiduría, conocimiento y entendimiento de su palabra, poderoso Dios. Que sea usted, el Padre eterno, dando a mí primeramente el mensaje, Señor, que quiere, Padre, que escuche. Señor, que su palabra me rija, me dirija y me corrija, Señor, todo lo que estoy haciendo, Padre. Padre eterno, en esta hora ruego y suplico el respaldo del Espíritu Santo sobre mi vida, Señor, y la disposición de cada corazón, en la cual, Padre, esta palabra va a caer, Padre Santo. Que esta palabra rompa barreras, rompa, Señor, toda atadura que el enemigo tiene, Padre eterno, en el corazón, el Señor amado de tus hijos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Ruego y suplico, Espíritu Santo, que en los aires se pelee una batalla, Señor, con el arcángel Miguel y todos los ángeles peleando, Señor, las almas para que escuchen esta palabra y puedan ser transformadas. En el nombre de Jesús, Señor amado, ruego y suplico, Rey, permíteme en esta hora que esta palabra caiga en tierra fértil, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Sentarse, amados hermanos. Esta hermosa noche, ya hace un tiempo que formé este bosquejo con la ayuda del Señor y no había habido oportunidad. Quiero decirles que cuando Saúl, amados hermanos, y sus hijos murieron en la batalla del monte Gilboa, allí también murió este hombre, Jonatán, amigo íntimo de David. Eran tan amigos que el uno y el otro se hicieron un pacto que quedó registrado en 1 Samuel en el capítulo 20, 14 y 15. Podemos ver ese pacto que ellos formaron, de tanto el amor que se tenían entre sí. Un amor fraternal hermoso que no podía ser quebrantado ni aún con la misma muerte. Porque cuando leía esos versículos me ponía a pensar, tan grande fue el amor que David llegó a tenerle a Jonatán, que aún muerto él y aún tomando el reino, él llegó y preguntó si había alguien todavía de la casa de Saúl. Podía olvidarse de aquella promesa, podía olvidarse del pacto que había hecho con Jonatán, pero sin embargo,
él había tomado a bien el cumplir la promesa que había hecho. Y me pareció muy hermoso de parte de David. Por eso en el primer punto, amado hermano, que vamos a tocar esta noche, se dice así: no te aflijas, Dios no se ha olvidado de ti. Amén, aleluya. ¿Sabe que muchas veces cuando nosotros en la vida cotidiana nos hacemos cristianos evangélicos y venimos a la iglesia todos los días, pero en el ir venir a la iglesia, querido hermano, amado amigo, tú que me escuchas a través de las redes sociales, quiero decirle que hay veces olvidamos el propósito para el cual hemos sido llamados. Muchas veces nos convertimos en personas que día a día estamos en la iglesia, pero no entendemos aún el propósito para el cual Dios nos tiene en este lugar. Amén. Déjeme decirle, amado hermano, que me ponía a pensar que hay veces somos como robots. Así es. Venimos a la iglesia para que nos vean venir y ir, y para no perder una costumbre, como muchas veces en los hogares se vuelve costumbre. La mujer espera al esposo con comida, le da su comida, se van a dormir, se levantan, van a trabajar y se vuelve una rutina. Así es. Amén. Y yo quisiera que en esta hermosa noche dispusiera su corazón para que usted entienda que en el evangelio no podemos caer en tal error. Aleluya. Porque el evangelio todos los días tiene algo nuevo para cada uno de nosotros. Todos los días el evangelio tiene una lección nueva. Tú lees la palabra de Dios y vuelves a leer mañana el mismo capítulo y hay un mensaje nuevo que está llegando a cada vida. Así es, glorioso. En el libro este dice que el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? De Dios no era misericordia de él. Eso me llamó mucho la atención, porque muchas veces tú y yo podemos hacer misericordia de una manera humanitaria con alguien, pero otras veces cuando Dios es el que te manda a hacer misericordia de parte de él, tú no vas a ver sexo, tú no vas a ver división, tú no vas a ver nada. Tú vas a hacer la misericordia porque esa tal misericordia viene de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y muchas veces, amados hermanos, vamos caminando en el ciclo de la vida y nos olvidamos, y de repente cuando tú vuelves a ver, te sientes perdido. Tú ya no ves el lugar donde estabas antes. Tú te ves perdido y dices: ¿dónde estoy? ¿Qué hice? Y empiezas a analizar, y cuando vienes a sentir ya no estás en el lugar que Dios te tenía. Señor. Y es necesario, amado hermano, que tú y yo entendamos que es necesario estar suspicaces a las trampas del enemigo, porque muchas veces por andar distraídos viendo otra cosa no miramos el ataque que viene hacia nosotros frontal y nos va a matar. Amén. Aleluya. ¿Sabe que el pueblo de Dios estaba viendo, ha caído en una decadencia espiritual terrible? Muchas veces, amado hermano, miren, aquí en la roca hay más mujeres, en la Biblia yo me doy cuenta. Así es. 3 hombres y muchas mujeres. Pero unas decidieron quedarse en su casa porque el marido le pega, la otra se decidió quedar porque la serie está bonita, y el otro se decidió quedar porque no le interesa la obra de Dios. Santo. Pero déjeme decirte, tú y yo que estamos aquí, entendamos un mensaje. Dios quiere que tú y yo nos volvamos agresivos en el espíritu, Amén. agresivos en la obra de Dios. Así es. Porque es que dice la palabra de Dios que los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Señor. Los violentos en el espíritu, Amén. aquellos que aún que la palabra ahí les esté dando duro, van a quedarse parados y van a decir: yo me levanto, yo me sacudo y sigo caminando. Porque una cosa te digo, cuando yo leí esta palabra me daba cuenta de la gran misericordia que Dios ha tenido para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Y hay veces, amado hermano, pasamos tan inadvertidos y caminamos, como le digo, a la escuela, la casa, al carro, a esto, a lo otro, y la obra de Dios, ¿dónde está? Oh, Señor. ¿Dónde está cuando tú digas: hoy no me puedo quedar, me voy para el culto? Hoy me voy a hacer esto porque hoy no puedo faltar a la iglesia. Y el Señor me hacía sentir: todos están en la tierra de lo debajo. Oh, Señor. El problema es que cuando este hombre fue muerto con sus hijos, allá había un reino que estaba esperando la victoria quizás de él. Estaba esperando noticias y pasaron muchos días, pero cuando llegó la noticia que el rey había muerto con sus hijos, dice la palabra que ya estaba Mefiboset, hijo de Jonatán.
estaba con aquella nodriza, lo tomó y pegó la carrera, y en esa huida el niño queda lisiado porque cae a tierra, se golpea de tal manera que queda lisiado. Entonces yo me podía pensar, Señor, nosotros somos como Mefiboset. Así es, Señor. Lisiados espirituales. Sí, Cuando nosotros, amados hermanos, nos volvemos lisiados espirituales, nosotros no entendemos y no acatamos, porque muchas veces puedes estar en tu casa y te dice el Espíritu Santo, vámonos para la iglesia, y tú le dices, sí, Señor, ya me voy a ir, y empiezas a ver y te estás convirtiendo en un paralítico espiritual. Amén. Así Porque es. ya no tienes conciencia de levantarte y buscar la obra para ir a trabajar en la obra de Dios. Ya no tienes conciencia para levantarte y decir, hoy voy a pelear la batalla. Porque ahora te estás ahí, te volviste ciego, sordo, mudo y paralítico. Aleluya. Y tú y yo no fuimos llamados para eso. No, santo. Déjame decirte que cuando este niño sale, era un niño, él estaba acostumbrado a una clase de vida. Cuando llega la noticia, él estaba acostumbrado a vivir en un reino lleno de todos los lujos. Tenía una nodriza que le daba todo a cada momento, a la hora que lo pedía, porque eso era la nodriza, una segunda madre. Así es. Y yo me pongo a pensar cuando van y le dicen, Mefiboset, tu padre ha muerto. O quizás la nodriza, y le agarra la nodriza al niño por hacer el bien, sale con él corriendo y lo lició. Porque muchas veces las carreras que el enemigo nos saca, amados hermanos, amado amigo, tú que me escuchas, las carreras que el enemigo saca no son carreras buenas. Así es, amén. Y en esa carrera que tú de repente pegas, oh, estoy, no me voy, Señor, y va para allá, le va a ir a pegar, hombre, en la pared, y se va a venir toda patoja. Le va a pegar, hombre, el diablo en su trompón, y va a venir toda desarmada a la iglesia. Ah, Jesús. No esperemos tanto, hermanos. Oh, Señor. ¿Saben una cosa? Yo me ponía a pensar, Señor, nos volvimos paralíticos espirituales, nos volvimos dependientes de una nodriza, y el problema es de qué fuente o de qué lugar viene la nodriza que tú y yo tenemos. Cuando la nodriza, amados hermanos, viene de una fuente, digámoslo así, más o menos, tú y yo nos soltamos y venimos a la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando por causa de la nodriza tú y yo nos quedamos paralíticos? Ya no nos suelta más, ya dependemos totalmente de ella. Y es por eso que tú y yo no podemos caer en tal hoyo. Tú y yo no podemos caer en esa dependencia de parte de algo que no es Dios. Tú y yo tenemos que depender de Dios día y noche. Tú y yo tenemos que esforzarnos porque sea Dios el que nos guíe. Tú y yo tenemos que esforzarnos para que sea el Espíritu Santo que nos lleve, que nos cuide y que nos proteja todos los días. Amén. Pero muchas veces no dormimos. Oh, Señor. Y me podía pensar bien hermoso el Señor cuando a uno le hace sentir que a pesar de los errores, porque yo te voy a decir una cosa, cuando tú te empiezas a caminar y empiezas a caer en esa parálisis espiritual que cayó este joven, el diablo aprovecha cada cosa. Sí, así es. Viene y de repente la niña quería ir a la iglesia y le dijo al diablo, no, porque fíjate que yo creo que hay que viene. ¿Y qué te van a decir cuando te miren? Y empieza Satanás a trabajar y a acusar de aquello que has hecho en oculto. Y entonces te vas aislando más hasta el punto que te has trabado en la tierra de Lodebar. Y entonces cuando llegas a Lodebar, te das cuenta que es una tierra sin esperanza, una tierra muerta, una tierra que no tiene nada para dar. Dice la Biblia que esa tierra era tan despreciable que ni aún había mucha vegetación en ella. Y todos los exiliados de la ley, todos aquellos que ya no tenían más esperanza, iban a parar a la tierra de Lodebar. Ya no había más para dar, entonces tú tenías que vivir en Lodebar. Pero Dios hoy ha venido a decirnos que es necesario abandonar la tierra de Lodebar para volver al lugar que Él quiere que tú y yo, en el lugar que Él quiere que tú y yo moremos. Amén. Porque Aleluya. Él nos llamó a un reino. Así es. Él nos llamó a algo especial. Gloria a Dios. Él nos llamó a un lugar del cual es glorioso. Pero Satanás quiere tenerte en un lugar despreciable. En un lugar donde tú te sientas acosado día y noche. En un lugar donde
no es momento para eso. Oh, Así es, santo. ¿Sabe qué? Si usted se pone a ver alrededor del mundo, Cristo pronto viene. Amén. Y estamos a tan poquito que Cristo venga, que aquel que le cuento anda como ahí desesperado viendo de qué manera el pueblo del Señor cae. Así es, amén. Pero tú y yo necesitamos levantarnos. Amén. Gloria a Dios. En 2 de Samuel, capítulo 9, en el 3, es el que acabamos de leer. Uy, se me fue la voz. Aleluya. Gloria a Dios. Vea bien cuando le dice, ¿aún ha quedado alguien? Quiere decir que aunque tú y yo hay veces por nuestra necedad nos aislamos de la obra de Dios, le tocaba servir pero no vino. Cuando tú empiezas a agarrar el camino, la senda que lleva directo a lo de bar, se te ve el amor por la obra. ¿Tú vienes? Tal vez, ¿verdad? No. Pues tal vez te tocaba hoy servirle a alguien especial. Hoy no te tocaba servirle a mamá. Hoy no te tocaba servirle al papá. Hoy no te tocaba servirle a tu esposo. Tampoco le tocaba al esposo servir al esposo. Hoy le tocaba servir aquí en la iglesia. Aleluya. Servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Pero pasa una cosa, que el hombre ha perdido tanto la visión que ahora quiere quedar mejor bien con un hombre que con Dios. Y no es así la cosa. Dios quiere que tú entiendas y que yo entienda que la prioridad primera para el hombre se llama Cristo. Amén. Porque Él fue el único capaz de morir en una cruz por causa de nuestro pecado. Amén. Gloria a Dios. A mí me gusta mucho una porción bíblica que dice: el que ame más a padre y a madre que a mí no es digno de mí. Así es, Señor. El que ame más a hijos e hijas que a mí no es digno de mí. Así es. Señor. Gloria a Y vean Dios. que soy bien dura esa palabra. Sí. Porque cuando a uno le dice, mira la hija o el hijo, se llama idolatría. Así lo Así describe es, la Biblia. amén. Porque Él tiene control de cada cosa de nuestra vida. Señor. ¿Acaso no es Él el que le da la salud a sus hijos? Aleluya. Porque los míos sí. Sí, Amén. Señor. ¿Acaso aunque nuestros hijos sean rebeldes les ha pasado algo? No. Cuando nosotros, amadas hermanas, le damos la prioridad a Dios, Él se encargará que a su tiempo nuestros hijos lleguen. Él se encargará que a su tiempo tus hijos tengan todo, por lo cual ellos tal vez están ahí deseando, necesitando. Porque Él es Dios. Amén. Allá en el libro de Ageo dice que Él es dueño del oro y la plata. Así es. Mire, si lo ponemos a Él como cabeza principal en la vida, no vamos a necesitar de nada ni de nadie. Porque Él se encargará que todo a nuestro alrededor sea fructífero. Así es. Esta nodriza había llevado a este niño a un lugar muerto. A un lugar donde no había más esperanza. ¿Se imagina el cambio radical que este niño tuvo? De un reino a una tierra que no produce ni hierba. De una mesa dotada de alimentos a una mesa que quizás a lo lejos un pedazo de pan. Y eso es lo que el Señor no quiere que pase con nosotros. Porque si en Cristo muchas veces, sí es cierto, pasamos penalidades, no es lo mismo vivirlas con la bendición de Él que vivirlas sin Él. Porque con Él tenemos la certeza que va a pasar. Amén. Pero sin Él la única certeza que tiene el hombre es de morir. Así es. En el punto número 2, ¿sabes una cosa? Dios está interesado. Así como no se olvida, Él no se ha olvidado. Aunque muchas veces tú te alejas, Él siempre ha provisto todo para ti. Sí, amén. El aire, la salud, Sí, Señor. todo. Claro. También está interesado en que regreses al lugar donde Él te tenía. Gloria a Dios. Él está llamándote. Sí, Hijo, ¿bien? Hija, aquí es. Aleluya. Cuando a ese hombre le dice, ahí en 2 Samuel, en el versículo 4 al 5, dice: entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Ahí vemos el interés por hacer algo que había prometido. Yo no sé si tú sepas, si tú lees la Biblia, pero nosotros recibimos la salvación por una promesa que le fue dada a David. Y me hizo recordar y me hizo enlazar las dos historias.
Porque este joven recibió el retorno al palacio por la promesa y por el pacto que había hecho Jonatán con David. Y nosotros recibimos la salvación por el pacto y la promesa que fue dada a David, que de su reino sería eterno, no tendría fin jamás. Y fue ahí, en ese linaje, donde nace Jesús. Amén. Y entonces es tan maravilloso como el Señor enlaza esas dos historias. Porque de igual manera como a ese David estaba mandando traer el interés que tenía por cumplir la promesa que había hecho Jonatán, cuando éste regresa, le devuelve todo lo que le había quitado. Todo. Cuando tú y yo, amado hermano, aceptamos el llamado de Cristo y nos paramos firmes en el Evangelio y nosotros nos paramos así rectecito, el Señor mismo, el Señor nos da todo lo que la vida nos ha quitado. Amén. ¿Sabes? Tú y yo nacimos de pecado, morimos por el pecado. Sin embargo, Él puso una raya y le dijo: muerte, cuidado, a esta le vas a matar el cuerpo, pero no el alma. Mira, muerte, a esta no le puedes tocar más de la cuenta porque esta es mía. El Dios de los cielos nos puso a nosotros ese límite, se lo puso a la muerte para que tú y yo, aunque muramos en la carne, en nuestro espíritu y nuestra alma vuelen juntamente con Él. Amén. Aleluya. Y nos empieza a restituir todo lo que el enemigo nos quitó. Así es. Cuando allá a Eva le dieron la frutita, le dijeron: "Mae, cómetela porque conozca. No hay problema, se ve igual que Dios". No era eso lo que Dios había dicho, pero eso le dijeron a ella. Y se comió la fruta. Y fue, se la dio a su esposo. Y entra la muerte en ese mismo instante en el ser humano. Pero con Cristo entró la vida. Gloria a Dios. Y me llamaba mucho la atención cuando este hombre se interesa tanto, porque es como si le pregunta, le dice: mira, y entonces, ¿y dónde está? Y le dice, y Siba le respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel en Lodebar. Entonces dice que envió el rey David, y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Lodebar. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Amén. Cuando nuestra vida estaba perdida en una tierra de delitos y pecados, cuando nuestra vida no valía una décima de centavo, cuando tu vida y mi vida estaban hundida en el fango, cuando tu vida y mi vida era tan podrida que no había otro ser humano que pudiese ensuciarse el dedo por sacarnos de ese lugar, hubo alguien que dijo: yo voy, y dijo: yo me despojo de mi reino y bajo a la tierra, y yo voy y yo me entrego por esta humanidad, porque sabes una cosa, tú y yo somos creación a imagen y semejanza de Dios, y fue por esa misericordia que Él bajó para que tú y yo podamos tener vida y vida en abundancia. Amén. Gloria a Dios. Pero muchas veces el llamado del Rey no lo vemos, Oh, Jesús. no queremos. Santo. ¿Sabes una cosa? Analiza esto en tu mente. Cuando tú vas en la calle y miras a alguien adecuado y tu mente piensa rápidamente, porque la mente es suspicaz, y llegas a tu casa, te aseguro que tú no has olvidado lo que viste en la calle porque era malo. Porque la carne, para hacer lo malo, se propone. No es difícil para la carne hacer algo que le desagrada a Dios, pero es difícil para la carne cuando el Espíritu quiere suprimirla. Es difícil para la carne cuando tú le dices: carne, hoy no vas a comer todo el día. Cuando tú le dices: carne, hoy te voy a amarrar porque hoy quiero que el Espíritu Santo tome el control de mi vida. Carne, hoy te voy a hacer pedacitos porque yo necesito que el Espíritu Santo tome el control de tal y tal situación. Gloria a Dios. Y entonces ya no es tan fácil, Oh, sí, Señor. porque tú vas y donde quiera que vas hay comida. Porque tú vas y aquella que nunca jamás en la vida te ha hablado, hoy te manda un mensaje y te dijo: vamos a almorzar. Aleluya. Aleluya. Y entonces te das cuenta que es el enemigo que está Así es. trabajando en tu contra. Así es. Porque intentaste suprimir algo que le pertenece a la muerte. Aleluya.
directo para mí venía. No. No es que el hermano quiera atacar, no es que el hermano te quiera, quizás hermano se desvíe, sino que es el Espíritu Santo. Porque muchas veces, déjame decirte, sin que la persona sepa nada de tu vida, muchas veces los mensajes van y cortan. Porque Dios, eso es lo que hace con la palabra, limpia, purifica y elimina todo pecado de muerte. Amén. Y cuando viene la palabra, no la deseches. Amén. Dios. ¿Sabes que yo muchas veces ahí sentada en la silla me ha dado bueno regresa el Espíritu Santo? Señor mío. Y yo le digo, gloria a Dios, Señor. Aleluya. Y yo no se lo regalo, ¿qué? A la que sale aparte de mí, agarrar mi mochilita, vaya, Señor. Esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío. ¿Sabes por qué? Me agrada cuando el Espíritu Santo empieza a corregirme. Amén. Porque si hay algo que le pido yo al Señor en mis oraciones, es que me guíe. Gloria a Si Dios. hay algo que yo le pido a Dios en mis oraciones, es que me purifique. Sí. Si hay algo que yo le pido mucho, muy constantemente a Él, es que cuando mire que yo voy de ladito, que me pegue un jalón que sea de pelo, pero que me mantenga firme en su palabra. Amén. Que me mantenga firme en el camino. Gloria. Porque yo no quiero volver nunca a tierra de lo de barra. Aleluya. Yo no quiero regresar donde Satanás me tenía presa y encadenada. Yo lo que necesito es que su Espíritu Santo surja en mí con más poder, con más gloria. Porque para eso Él me trajo esto. ¿Sabes una cosa? Gloria Ya a va Dios. siendo hora que te le pares bonito. No al pastor, no a la hermana Rosy. No te le pares bonito al hermano. Mira que tengo la par. Usted no le puede parar bonito a ella. Usted no le puede parar bonito a ella. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo, al único que nos podemos parar bonito se llama Satanás. Ajá. Y el único que usted y yo tenemos de enemigo, ¿sabe quién es nuestro peor enemigo? Esta carne. A nosotros. Está podrida. Esta es nuestra peor enemiga. Porque cuando tú te levantas con un objetivo, Señor, hoy voy a orar. ¿En qué está media hora? Ajá. Yo voy a orar, Señor, ahora. Y de repente empieza a caer el poco de mensaje y empieza el ojo. Ay, yo voy y esta tuerta se va a quedar porque ni termina de llorar el que le mensaje. Aleluya. Ay, Porque se fue la hermanita y quiso llegar a hacer la obra de Dios. Y de repente sintió que le digo, ay, Señor, ya me voy, yo ya me voy. Y se va a sentar y se recuesta y pone el té. Ahí no le dolió. Ajá. Porque ya reemplazó la carne. Así es cierto. Cuando el rey te manda a llamar, no deseches el Oh, llamado. Señor. Aleluya. Porque cuando Él te manda a llamar es porque te vas encaminando a un lugar donde no vas a hallar salida. Porque cuando el rey te dice, hija, regresa, aquí es tu casa, te está diciendo, no quiero que te vayas y te pierdas, porque allá te va a agarrar el diablo y te va a destrozar. Y cuando estés destrozada vas a volver a casa y va a doler. Señor. Pero yo quiero traerte hoy aquí a casa sin necesidad que te duela, Aleluya. sin necesidad que llores, porque yo soy tu Dios, que te sostengo, que te liberto, que te agarro y te pongo en un lugar especial y no quiero que te muevas de ese lugar. Aleluya. Porque muchas veces cuando el Señor te llama es porque va a llegar el momento, amado amigo, amado hermano, en el que no vas a hallar salida. Y allá cuando estés en la tierra de lo de Bar, donde no haya agua, donde no haya comida, donde no haya amor, donde todo es desesperanza, entonces vas a alzar tu mirada al cielo y Él, que es grande en misericordia, te va a escuchar. El problema es si te va a dejar Satanás llegar hasta ese punto. Aleluya. Porque no sabes si en lo que tú vas caminando sin Cristo, un momento dices tú, allá vas mirando a Dios pachito para la obra y empiezas a darte como tal vez no me mira, tal vez me aquí, me quedo un ratito. En ese momento Satanás puede aprovechar para matarte. ¿Y qué será de ti, de mí? ¿Con qué cara me imagino yo presentarme delante de Dios? Cuando yo le he servido con todo mi corazón y por un descuido, me da el diablo. Ay, Jesús. ¿Con qué cara me le presento al rey y le digo, perdóname si ya no hay esperanza? Porque dice la palabra del Señor que allá en el Seol no hay nadie que le adore. No hay nadie que le busque. Es ahora que estamos vivos, Amén. en que tú y yo podemos enderezar nuestros pasos. Así es.
completa. ¡Aleluya! No conocía, pero alguien me decía, tú andas con la coraza completa. Amén. Y viene el diablo y te pega. Y cuidadito, mira, ni siquiera lo sentí. Porque tú no necesitamos cubrirnos con la sangre de Cristo. ¡Gloria! Porque viene el día, amada hermana, amado hermano, que tú que me ves, amado amigo que estás allá en tu casa escuchando, viene el día ardiente como un horno, dice la Biblia. Amén. Viene el día en que el hombre deseará oír palabra y no habrá palabra. ¿Sabes por qué? Porque los que hemos creído en Cristo seremos levantados y en las nubes nos reuniremos con nuestro amado. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasará contigo? ¿Qué pasará con aquel que no quiso nada con Dios? Mientras que la iglesia de Dios está en gloria, gozándose en la boda del Cordero, Así es. aquí la tierra está en caos total. Oh, Señor. Aquí la tierra empieza a sentir los principios de dolores y empieza a sofocarse. Pero ¿sabe una cosa? Ya no hay esperanza para Así es. muchos. Ahora, amado hermano, que estamos vivos, que tenemos la oportunidad de buscar el amor de Dios, en el que Él constantemente, ya sea por un mensaje o por otro mensaje, está hablando a tu vida, es porque es un Dios tan misericordioso que quiere guiarte. ¿Acaso no dice la Biblia que el Padre dijo que ama corrige? Así es. No te sientas confrontada cuando la palabra venga a darte un consejo. Aleluya. Cuando te diga, hija, te vas alejando, vuelve a casa. No te sientas, ay, y no te ahogues. Aleluya. No te ahogues. Agradece. Estás recibiendo a tiempo el llamado. Amén. Misericordia. Así es. Porque sabe una cosa, hay madres y padres de familia que paren a sus hijos y los dejan en una cuneta, en una caja. Nada les importó. Si se lo come la hormiga, que se lo coma. Si se muere, deja que se muera. Ya lo parí. Me lavo, me limpio y sigo siendo la misma. Pero ese niño, hay veces es librado por misericordia. Porque tenía un propósito para el cual vino a este mundo. Así es. Así somos tú y yo. Amén. Tú y yo venimos aquí por algo especial. Sí, Señor. Y que no se equivoque el diablo que venga a meterte a ti mentiras en tu cabeza. Ajá. Que no se equivoque Satanás viniendo a decirte que tú no vales nada. Ajá. Que no se equivoque diciéndote que tú no mereces. Que tú no eres digna de ser hija de Dios. Porque déjame decirte una cosa. Tú y yo estamos aquí porque el propósito que Él tiene para ti y para mí es grande. Amén. Y si alguien te dice lo contrario, sacúdetelo y corre, huye. Amén. Porque hay tentaciones que el enemigo viene a poner en la vida. Así es. Para arrastrarte a la tierra de dolor. Señor. Y muchas veces Dios te dice, resiste la prueba, hijo, resístela. Para ti resiste. Pero hay veces que te va a decir, corre. No te quedes, corre. Aleluya. Porque Él sabe que si te quedas ahí, ay, yo soy bien buen cristiano, hermano mío, yo resisto. Te va a comer el Así diablo. es. Amén. Escucha la voz que te dice, Señor. huye. Había un texto que se me venía a la mente así. Le decía al joven, huye de las pasiones juveniles. Amén. Aleluya. ¿Sabes una cosa? El Señor habla a tiempo. Sí, Señor. Yo no conozco tu vida. De hecho, casi no me gusta. Bueno, no es que no me guste, no tengo esa manía de confraternizar así de lleno. Porque muchas veces no es bueno. Así es. Pero, déjame decirte una cosa, Dios sí te conoce. Y me conoce a mí. Señor. Así es. Él sabe qué necesitas y qué necesitas. Aleluya. Y Él te va a dar lo que necesites. Gloria a Y a mí Dios. lo que yo necesite. Claro. Así es. Entonces, amado amigo y amado hermano, el llamado es, no rechaces la voz de Cristo. Amén, Señor. No la rechaces. Mira, hermano, es que yo soy de las más, pero de las más ungiditas de la iglesia. Ungidita, Cristo también te manda a llamar a ti. Ah, Señor.
Mira, hermana, porque yo no falto ni un culto, también yo no falto, pero también a veces a mí me llama el Señor. Sí, Señor. Porque muchas veces, amados hermanos, nos volvemos religiosos. Amén, aleluya. Nos volvemos Sí, personas Señor. que no entendemos. Sí, Señor. El Rey quiere decirte hoy, retorna al lugar en el cual yo te tenía. Gloria a Amén, Dios. aleluya. Y no te muevas de ese lugar hasta que sea yo el que te mueva. Sí, Amén. Señor. Bendito. Oramos, Padre buen Dios que está en los Gracias, cielos. Jesús. Gracias. Gracias le doy, Padre eterno, por la misericordia que me ha permitido un día más Maravilloso, de vida poder